Iniciamos la tercera sesión del ciclo sobre España y Europa, la economía de la creatividad. Y, como decían los viejos profesores, esta va a ser la sesión más indispensable, más interesante, fundamentalmente porque tenemos dos personajes no solo importantes, sino muy interesantes aquí en la mesa con nosotros para discutir del tema autores y usuarios en la era digital. Yo creo que los tres que vamos a consumir un pequeño turno introductorio partimos de un tronco común, y el tronco común es que el mundo digital ha revolucionado las relaciones antes muy verticales entre el autor y el usuario, el consumidor, de cultura, de arte, de textos, de noticias, y ha creado unas relaciones mucho más horizontales, con muchas más interdependencias, con muchos más ida y vuelta, con mucha más interrelación, con mucha más interdependencia, es decir, estamos ante un mundo muy nuevo en la creatividad cultural, ¿no? Y esto se manifiesta en muchos ámbitos, en todos los ámbitos en que prácticamente el vector digital está transformando la realidad, pero particularmente también en los tres ámbitos desde los que vamos a intentar hablar hoy aquí: desde el mundo de las artes plásticas, desde el mundo del texto, desde la poesía del texto, desde el mundo de la noticia. El ritmo va a ser muy parecido al de las sesiones anteriores del ciclo, de forma que cada uno de nosotros hará una breve introducción de en torno a los 10 minutos, y luego nos trataremos de interrelacionar y contestar las preguntas y los comentarios de la sala. Va a hablar en primer lugar Joan Fontcuberta, barcelonés, que empezó a trabajar como artista visual y como ensayista en mitad de los 70, y cuya obra ha tenido un impacto importante hasta ahora y lo tendrá más, y al estar presente en centros como el Pompidou de París, el Stedelijk Museum de Ámsterdam, el MoMA, el Metropolitan, etc., ha sido profesor invitado en distintas instituciones internacionales, como en Harvard, ha enseñado comunicación también en la Pompeu Fabra en Barcelona. Su último proyecto, A través del espejo, explora el narcisismo, el erotismo, la construcción de una identidad en una videoinstalación interactiva a base de autorretratos encontrados en Internet, ¿no? Este mundo, si quieren ustedes, postmironiano, de ir juntando piezas dispersas, y posibilitado también en este caso por la red, y ha comisariado conjuntamente la exposición From Here On, que se ocupa de los nuevos usos artísticos propiciados por la foto digital, por Internet, por las redes sociales, por las cámaras, por los teléfonos móviles, es decir, por todos los cachivaches que tenemos a disposición para incrementar, iba a decir la felicidad, no, incrementar por lo menos el uso comunicacional y artístico y interactivo entre las personas que tenemos a nuestra disposición. Ha sido Premio Nacional de Fotografía y acaba de recibir en 2011 el Premio Nacional de Cultura para la sección de artes visuales. Como ustedes han adivinado rápidamente, Joan abordará fundamentalmente esta revolución cultural entre la posición de usuario y consumidor y las nuevas relaciones que se establecen
sobre todo desde su propia experiencia, como videoartista y artista plástico. Bueno. Muchas gracias, buenas tardes. Efectivamente, voy a limitarme al tema de la imagen, que es mi competencia, ¿no? Y lo primero que podemos decir es que Internet nos ha llevado a una situación de exceso y acumulación absolutamente inusitada, absolutamente increíble, tan solo muy pocos años atrás, ¿no? Esa imagen que vemos en pantalla ahora es una instalación de un artista que precisamente intenta ilustrar esta situación y nos hace pensar en aquel famoso cuento de Borges que nos habla de un país en el que los cartógrafos desarrollan su arte con una tal maestría que son capaces de llegar a elaborar mapas que coinciden exactamente con el territorio, ¿no? Evidentemente es una paradoja, un mapa de estas características es absolutamente inútil y eso hace que con el tiempo de esos asombrosos mapas solo queden, decía Borges, sus fragmentos, ¿no? Hoy hemos superado esta situación y Borges no cabría en su asombro, es decir, hoy el mapa supera al territorio, ya no se limita al territorio, sino que lo supera, ¿no? Y esto hace que la manera como juzguemos la imagen debe establecerse con unas reglas distintas. Es como cuando la física no puede hacernos entender lo que sucede cuando las dimensiones son absolutamente descomunales, estratosféricas o absolutamente minúsculas, ¿no? Atómicas, ¿no? Entonces hemos de inventar la física cuántica para que con unas maneras imaginativas de crear nuevos modelos seamos capaces de justificar ciertos fenómenos que pasan en la naturaleza. Esto mismo pasa en la imagen, es decir, las reglas de juego, la estética, la sociología, la antropología de la imagen deben ser cuestionadas. Este era el objeto de la exposición a la que se ha aludido antes, From Here On, que comisarié para el Festival Internacional de Fotografía, reuniendo a un grupo de comisarios internacional que intentaba hacer un recuento de cuál es la situación ahora, ¿no? Buscar una especie de sismógrafo a los cambios que han operado en el hacer de la imagen, tanto en la fotografía como en la imagen digital, como en el vídeo, como en el cine, etcétera, etcétera, ¿no? Y en esa exposición, que en su primera presentación tuvo lugar en el Festival Internacional de Arles este pasado verano y que ahora está itinerando por diferentes museos europeos, pues se daban cita a toda una serie de autores cuyo trabajo recibía el impacto justamente de el mundo de Internet, de las redes sociales, etcétera, ¿no? Por ejemplo, lo que vemos ahora es una pieza de un alemán, Adam Bartol, que lo que hace es juguetear con esa nueva apariencia, esa nueva representación del espacio que nos ha facilitado Google Earth, Google Mapas, etcétera, nos habitúan a una iconografía, a unos iconos, a unas maneras de entender el espacio completamente distintos. O, por ejemplo, el trabajo de un artista francés, Thomas Mailander, que sobre unas piezas cerámicas imprimía, esmaltaba imágenes absolutamente prosaicas, en algunos casos hasta pornográficas, extraídas de Internet, con lo cual se provocaba un cierto colapso de una técnica ancestral, la cerámica, con un mundo iconográfico completamente contemporáneo como es el de Internet. El mismo autor, por ejemplo, nos presentaba lo que se llamaba el Chicken Museum, es decir, una exposición presentada, concebida para una docena de gallinas ponedoras muy productivas, además, pero por cuenta de la legislación, la normativa francesa, los huevos no podían consumirse por razones sanitarias, ¿no? Evidentemente es una sátira de qué es el público, qué es el autor, qué es el museo, qué es la exposición, qué es la obra, etcétera, etcétera, que son lugares comunes en el cuestionamiento al que Internet somete, sobre todo a los autores más jóvenes. O, por ejemplo, otro elemento interesante es que en esta exposición, además de las piezas, podríamos decir, para colgar, habían selecciones
de libros en régimen de autoedición, que es otro de los parámetros novedosos, ¿no? Internet elimina muchos mediadores y hace que muchos artistas, que muchos creadores puedan funcionar produciendo como obra ya no una pieza individual autónoma, sino una puesta en página, un producto terminado, como es un libro o algo que se le parezca, porque incluso el término libro pues, puede ser en estos momentos problematizado, ¿no? Pero si vamos a las raíces de esta situación, me gustaría dar unas cifras que proceden del profesor Juan Miguel Aguado de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Murcia, en cuyo departamento se ha estudiado justamente el problema de identidad, el problema de narcisismo, el problema de cómo Internet genera una ambivalencia de la persona, cuál es la nueva psicología a la que nos enfrenta el mundo de la pantalla, ¿no? Entonces, el profesor Aguado nos decía, bueno, hay en el mundo aproximadamente pues 6.500 millones de habitantes, y de estos 6.500 millones de habitantes, un 67% tiene un teléfono móvil, ¿no? De esta población, solo un 30% tiene conexión fija a Internet. De esta población, un 60% tiene teléfono móvil que además consta de un dispositivo de captación gráfica, ¿no? Es decir, una cámara que puede hacer fotografías o vídeos, ¿no? Mientras que cámaras tradicionales, ya sean analógicas o digitales, solo hay un 7%, es decir, que hay 10 veces más de cámaras en teléfonos móviles que en su sistema compacto, ¿no? En otras palabras, el futuro de la imagen es el móvil, ¿no? El móvil, que ya no hemos de decir ni tan siquiera teléfono móvil, porque se trata de dispositivos complejos de computación, multiusos, que entre otras muchas cosas nos permiten hablar. Pero el hablar, la comunicación, ya es simplemente una faceta entre muchísimas otras y no necesariamente la más importante, ¿no? Entonces esto nos sitúa en un mundo donde hay una masificación absoluta de cámaras, estamos todo el rato haciendo fotos y dedicamos tanto tiempo a hacer fotos que no tenemos tiempo para mirarlas. Es la gran paradoja, ¿no? Es decir, hoy en día solo en Facebook se suben más de 100 millones de imágenes. Solo en Facebook, imaginemos todas las páginas, todas las redes sociales a la vez, ¿no? Y sucede que cuando hay cualquier evento social, espectáculo, etcétera, por ejemplo, la visita del Papa, pues podemos contar, si con las fotos, 160 personas en el encuadre de la cámara y 46 fotos. Es decir, 46 personas de 170 captadas por esa perspectiva del fotógrafo que hizo esta instantánea, no miran al Papa, lo fotografían, ¿no? Es decir, que en realidad nos damos cuenta de que eso trastoca uno de los elementos básicos, fundacionales, esenciales, ¿no? Germinales de lo fotográfico, que es la memoria. Es decir, ya no se trata de documentar la visita del Papa, sino de establecer una marca biográfica, un decir, yo estaba allí. No se trata de decir, el Papa era así, o iba en este papamóvil, sino de, yo estaba ahí cuando pasó. Esta idea de la proliferación de cámaras nos lleva, por ejemplo, a situaciones como la de este artista, Wafa Bilal, iraní, que trabaja en Nueva York, que se implanta quirúrgicamente una cámara en el cráneo y va haciendo fotos cada 30 segundos que se emiten, es decir, que en streaming se pueden ver en la instalación que hace en un museo, ¿no? Lo cual es una parodia de lo que hacen ya muchos cuerpos de seguridad. Hace poco, pues cuando los Mossos de Escuadra desalojaron la Plaza de Cataluña, una acampada de indignados, hubo un problema sobre la imagen documental de esos hechos, ¿no? Entonces el conseller de Interior dijo que para contrarrestar las imágenes tergiversadas de los medios de información, a partir de ahora los policías llevarían una cámara en el casco, ¿no? Es decir, que de cada hecho tendremos millones de horas que nadie verá, pero que en algún momento podremos utilizar, como en el caso de Wafa Bilal, que nos está bombardeando constantemente con imágenes anodinas, con imágenes, podríamos decir, de vigilancia, pero que también, al proceder de esta manera, tecnifica, deshumaniza
la producción de la imagen y, por lo tanto, empieza a erosionar la propia noción de autor. Es decir, el productor de una imagen cada vez es menos una persona y es más una máquina, ¿no? Entonces, este tema de la discusión de la autoría o de la calidad humanística que hay en la autoría, pues no es nueva, simplemente que la tecnología lo que hace es acelerarla, ¿no? Intensificarla, ¿no? Hay en la historia de la fotografía un apartado que a mí me divierte mucho, que es la fotografía realizada por animales, ¿no? Y al parecer los primeros casos tuvieron lugar en los años 30 con las vanguardias históricas, como no podía ser de otra manera. En 1935, un fotoperiodista que trabajaba para el Berliner Illustrator Zeitung, llamado Hilmar Pavel, propuso a sus editores repartir Leicas entre los chimpancés del zoológico de Berlín, ¿no? Entonces se pediría a sus cuidadores que les enseñasen a apretar el disparador, como los monos pues son capaces de repetir los gestos, pues harían fotografías con esas cámaras, y entonces fotografiarían a los niños que justamente con sus padres iban a visitarlos a las jaulas y les hacían fotos. Es decir, sería el fotógrafo fotografiado, invertir la mirada, ¿no? Muy bien, se hizo el reportaje, pero lo interesante, para lo que discutimos aquí, es que cuando Pavel pretendió cobrar esas fotografías, los editores dijeron que iba a ser que no, que presentasen la factura a los chimpancés, que eran los verdaderos autores, ¿no? Es decir, no entendieron que había como un corrimiento, un desplazamiento en el concepto, una transferencia de autoría, ¿no? Que no se trataba tanto de ser autor por el hecho de físicamente fabricar la imagen, sino por el hecho de establecer una situación en la que la imagen se producía. En otras palabras, en prescribir el sentido de aquellas imágenes, ¿no? Pavel se resarció de ese desaire cuando, unos años más tarde, en 1938, volvió a vender el mismo proyecto a Life, que en ese momento sí le pagó las fotografías, ¿no? Y eso lo podemos llevar a la situación actual, donde hay una pléyade de autores que dejan que sus gatos, sus perros, sus chimpancés, sus elefantes, sus vacas, sus caballos, etc., hagan fotografías. Por ejemplo, esta es la famosa Nancy Beans, la gatita de un fotógrafo británico que se llama Christian Nolan, ¿no? Y además resulta que esta gatita solo tiene 3 patas, por lo tanto es como un trípode andante, ¿no? Un trípode que lleva la cámara. Estas son las fotos que hace Nancy Beans, que ha llegado a la celebridad de recibir pues un reportaje nada menos que de la BBC. Perdón, tengo que poner. Stories on Spotlight, and a post from Plymouth has captured images of how she sees her neighbourhood. And she's so good, her pictures are being exhibited in a prestigious photographic exhibition in France. Johnny Rutherford has been to meet her. Just popping out for a few snaps. Yes, snaps, not snags. 6-year-old Nancy Bean is no ordinary cat. Not only does she manage well with her disability, but she's also an urban photographer. Her architect student owner got her involved with one of his university projects on everyday living. It was a way of trying to take a picture without a preconceived idea of... Bueno, se trata evidentemente de un gag, ¿no? De un guiño, que consiste en que haya un sistema que produzca imágenes y luego viene esa mirada prescriptora que las elige y que las sitúa en un contexto en el que tengan sentido. Por lo tanto, ese mismo planteamiento puede desarrollarse en otros ámbitos. Por ejemplo, cámaras de vigilancia. Hay un artista suizo que se llama Kurt Caviezel que hackea centenares de cámaras de vigilancia de todo tipo, cámaras en bancos, cámaras de vigilancia de tráfico, de control, en fin, de documentación meteorológica, etcétera, ¿no? Buscando justamente aquellas situaciones inusuales en las que se produzcan anomalías, por ejemplo, que un pájaro obstruya la visión de la cámara, o que se pasee una araña delante del objetivo y no se vea nada, o que, por ejemplo, como aquí, un gran insecto aparezca incrustado sobre la imagen de esta avenida pues con ese tráfico, esta otra, ¿no? Es
Son fotografías absolutamente fortuitas, imágenes conseguidas por el azar. Y se trata justamente de aplicar este criterio, de buscar esas situaciones accidentales, ¿no? Casi surrealistas, el déjà vu, ¿no? el objet trouvé, ¿no? O el mismo sistema, ¿no? En este caso un fotógrafo inglés que se llama Mishka Henner, que ha ido rastreando con paciencia las imágenes que nos proporciona Google Earth, hasta encontrar que en algunos casos, cuando hay algunos lugares sensibles, porque pueden ser objetivos militares o porque determinadas autoridades no quieren dejar que haya un acceso visual a esas zonas, pues se censuran. Y las formas de censuras a veces pueden ser muy plásticas, muy estéticas, como por ejemplo en Holanda, un país pues con una gran tradición por el neoplasticismo, en fin, toda esta tradición artística. Esta censura, en este caso de instalaciones de la OTAN, pues se hace con unos patterns, unas texturas geometristas que parecen casi cuadros cubistas, ¿no? Otro tema interesante es que hoy en día el mundo se nos ha duplicado. La imagen del mundo está duplicada. O sea, podemos acceder a cualquier lugar del mundo a través de Google Street View. Entonces hay muchos fotógrafos que ya no salen de casa. Lo que hacen es plantarse frente a la pantalla del ordenador y recorrer el mundo buscando también aquellas situaciones accidentales, ¿no? Cuando pasan accidentes, anomalías, etcétera, ¿no? Michael Wolf es uno de ellos. Hay realmente una generación, podría citar casi una docena, que en esta serie pues va a buscar situaciones inusuales, ¿no? Va pasando el coche que fotografía, como se sabe, pues todas las calles, todos los lugares, y de vez en cuando, estadísticamente, se producen pues que una persona se desmaya, que hay una detención, etcétera, o que una persona está orinando a escondidas detrás de un coche, ¿no? Pero lo interesante en el caso de Michael Wolf, a diferencia de otros, es que propuso este trabajo al concurso WordPress Photo, que es como el Santa Santorum del fotoperiodismo internacional, y obtuvo una mención honorífica. Es decir, que era una manera de institucionalizar este tipo de práctica como documentalismo. Es decir, que hoy en día el documentalista puede ser un Salgado, que se va a las minas de Brasil a fotografiar la explotación de los trabajadores, pero también puede hacerse un reportaje de lo que pasa en la calle simplemente con esa doble mirada, esa mirada echada sobre Internet, ¿no? Un proyecto mío que tiene que ver con esta acumulación de imágenes, ya termino, sería el proyecto Google Gramas, que establece unos mosaicos de imágenes, de miles y miles de imágenes, a partir de una imagen fuente. Por ejemplo, en este caso, la foto, el famoso retrato de las Azores, de Blair, Bush y Aznar, ¿no? Entonces, el programa que utilizo, que pedí a un diseñador, a un programador que lo hiciese ad hoc, pues me permite fragmentar esa imagen fuente, esa imagen original, en un número determinado de teselas, ¿no? de pequeñas retículas, y reemplazarlas por fotografías encontradas en Internet según un criterio de búsqueda de unas palabras clave, ¿no? En este caso, las palabras clave eran 3 cerditos, 3 mosqueteros, 3 gracias, 3 tristes tigres, menage à trois, Santísima Trinidad, Reyes Magos, trío Matamoros y trío Calaveras, ¿no? En catalán, en español, en francés y en inglés. Entonces, cuando ese programa se dispara, eso es lo que obtenemos. Es decir, que en un momento dado, pues esos millones de imágenes que pululan en Internet y que responden a esas etiquetas, a esos tags, son capturadas y recolocadas en ese tal, ¿no? Con lo cual viene a ser un proyecto pues que no solo nos confronta hoy en la cultura de Internet entre los conflictos entre palabras e imágenes, sino que nos hace ver que básicamente Internet hoy es un medio visual, pero en cambio su estructura íntima sigue siendo logocéntrica. Es decir, que seguimos buscando, seguimos accediendo a esa visualidad a través de palabras, ¿no? Es decir, que viene a ser una paradoja, ¿no? Pero en cualquier caso, estamos confrontados, tenemos a nuestro abasto hoy pues ese descomunal archivo de imágenes, esa iconosfera compuesta por trillones y trillones de imágenes
que, pues como hacemos en nuestra casa, abrimos el grifo y sale agua, hoy abrimos Internet y salen imágenes, ¿no? Es decir, de la misma manera que la instalación de agua doméstica supuso una revolución en la higiene en los hogares en el siglo XIX, principios del siglo XX, hoy diría que Internet supone una revolución en la higiene visual para las personas de nuestra generación, ¿no? Y todo ello, pues en síntesis, nos lleva a esta sensación de que hoy en día todos somos autores y todos somos usuarios, ¿no? Porque en diferentes ámbitos de nuestra vida, de nuestra actividad, producimos y consumimos contenidos culturales. Producimos, en este caso, y consumimos imágenes. Con esto termino mi presentación. Muchas gracias, Joan, por esta presentación bonita, luminosa y profunda, ¿no? En la que has hablado de la abundancia, de cómo se gestiona esta abundancia, de la casualidad, de la interacción entre públicos y artistas, del cambio que de cómo el mundo digital cambia el arte y le da millones de posibilidades nuevas y millones de miradas nuevas, ¿no? Vamos a pasar ahora a un enfoque desde la imagen al texto, a la palabra. José Antonio Millán, nacido en Madrid, ha escrito mucho y va a seguir escribiendo mucho, libros, artículos, escribe habitualmente en El País y páginas web, y digamos con un repertorio de intereses bastante amplio hacia la escuela 2.0, proyectos con programas gratuitos para formar ciudadanos de la sociedad del conocimiento, Internet y el español, de redes y saberes, cultura y educación en las nuevas tecnologías, y también ha publicado novelas y libros de relato y es bastante un poeta de la era digital. Ha participado en la concepción y desarrollo de proyectos culturales en Internet, entre otros revistas de vanguardia para las residencias de estudiantes. Creó el Centro Virtual Cervantes, ha dado asistencia y asesoría a muchas empresas e instituciones gubernamentales, intergubernamentales y de todo pelaje, y ha impartido cursos y conferencias intentando ilustrarnos y abriéndonos el camino un poco de cómo sacar todas las posibilidades de este instrumento extraordinario que es y diabólico y extraordinario, que es el mundo de la red, ¿no? Y cuando decía que era un poeta del texto y del texto digital, es decir, solo una persona con una sensibilidad como la suya es capaz de hacer una lectura, por ejemplo, de alguno de los nuevos formatos que aparecen, por ejemplo, pues en las tabletas, etcétera, etcétera, recogiendo o refiriéndose a formatos que ya no tendrían uso en ese mundo y que tenían un pleno sentido anteriormente. Por ejemplo, el hecho de pasar páginas cuando estás leyendo un libro en la tableta, o el ruido, la imitación del ruido del papel, etcétera. Es decir, solo una mirada que no es únicamente científica, sino que también es poética, es capaz de descubrirnos estos horizontes. Amigo Millán. Muchas gracias, Xavier. Muy buenas tardes. Cuando presenté en Twitter este encuentro con su título de autores y usuarios, bueno, la gente es muy picajosa, por ahí enseguida me dijeron, ¿y por qué usuarios? ¿Y por qué no lectores? Bueno, la verdad es que
la lengua siempre refleja los cambios de la sociedad, a veces con cierta dificultad. ¿Cómo vamos a llamar a la gente que hace estas cosas que ahora vamos a ver con los textos y que no son lectores? Cuando aparecieron los primeros CD-ROMs que había que ir haciendo clic, clic, los llamaron interactores porque estaban interactuando. ¿Cómo se llamarán dentro de unos años? No tenemos ni idea. En cualquier caso, usuarios, bueno, es una buena etiqueta. Yo voy a hablar, cuando estábamos preparando este diálogo, dijo Fuencuberta una frase clave, que es que prepararse era de cobardes, con lo cual renunciamos a todo pacto sobre contenidos, pero yo creo que van a ser muy complementarios, porque yo no voy a hablar de artistas, salvo en la medida en que, como decía Marx, todo hombre es un artista, y aquí veremos casos curiosos. Bien, ¿qué hace la gente en la red con los medios que tiene? Bueno, voy a ir haciendo un cierto progreso. Empezaremos por Twitter. La gente escribe de lo que le da la gana, como se demuestra, digamos, constantemente, pero hay una cosa que se llaman hashtags, que son estos signos de sostenido que crean etiquetas que hacen que se crean discursos auténticos de voces, discursos corales sobre temas concretos. Aquí había cogido sobre las hipotecas. Bien, he aquí un discurso coral. Los comentarios en blogs, bueno, los comentarios en blogs son de gente que lee e interviene. Yo tuve el humor de preguntar en mi blog que por qué hay gente que suben libros a la red. O sea, la red está lleno de libros en ediciones no autorizadas. ¿Y por qué? Lo pregunté y me contestaron, bueno, muchísimo más de lo que yo habría querido saber sobre sus motivos, no motivos, etcétera. Tú preguntas algo y te suelen contestar. Este mar de imágenes que nos decía Fuencuberta, bueno, a mí lo que me hace gracia son estos lugares donde se remansan. Por ejemplo, en Flickr hay una tribu de gente que les gusta coger los signos alterados, los signos de todo tipo, en el cual, por ejemplo, un signo de edición prohibida se convierte en un señor que lleva una viga. Bueno, se reúnen aquí y se intercambian sus imágenes. Pero, yendo ya a un tema más, digamos, literario, hay una cuestión que a mí me hace mucha gracia y que además ya es muy antigua en la red, que es el fanfic, que es sencillamente la ficción creada por fans. En este caso, fans de Harry Potter. Vamos a ver. Esto parte de una experiencia que ha sido muy común a casi todo el mundo, que es la siguiente: tú vas leyendo un libro, y mucho más si es un librote, y mucho más si es una serie de librotes, y acabas formando parte de la vida de Harry y de sus amigos, y al final se acaba la última entrega y te quedas como desnudo. Bueno, ¿qué hacen los fans? Lo siguen escribiendo. Como lo siguen escribiendo sin encargo de nadie, porque les da la gana, se pueden permitir pues todo tipo de cosas, desde hacer que Harry Potter sea gay, hasta hacer finales alternativos, hacer ramificaciones, y se va creando una estructura fractal asombrosa. Aquí hay un caso que es una continuación del último episodio. Después de la batalla, la mitad del castillo había quedado destruido. A Harry se le encogió el corazón cuando pasó por delante del lugar donde murió Fred, etcétera. Se lo pasó bomba, y mucha gente se lo pasa bomba dentro de este universo creado. Por cierto, que hay que decir que los autores con A mayúscula, por ejemplo, en este caso la autora de Harry Potter, pueden tener dos tipos de relaciones con sus fans. La autora de Harry Potter, contra el fanfic no tengo noticia de que haya hecho nada, pero sí que a un sitio web que había creado una enciclopedia excelente del mundo de Harry Potter, hasta tal extremo que la propia autora la consultaba para saber qué es lo que había ocurrido con tal o cual detalle, los demandó. Bien, es una postura realmente absurda. De hecho, el autor de la saga Juego de Tronos, que acaban de convertir en una serie televisiva, recomendó a la HBO, a la productora, que contactara con un fan que había creado una gran enciclopedia de Juego de Tronos. Bueno, los autores del futuro deben contar con sus fans. ¿Por qué? Porque son los que más conocen su obra, incluso más que ellos, se les ha olvidado ya muchos detalles. Cosas raras que uno se encuentra por ahí. Las meme faces, bueno, las caras memes, que están en sitios como cuantocabrón.com. Bueno, son historietas que usan una serie, un conjunto muy reducido de caras a las cuales añaden algún texto. Yo he creado esto, es decir, hay sitios donde se publican estas historietas de temas más o menos extraños y sitios donde puedes generarlo. Les invito a ustedes a que vayan, busquen generador de memeface y se creen auténticas historietas sobre el tema que quieran. Esta fue la que hice yo.
los crossovers. Ya aquí entramos en acciones de gente que son más tequis, que saben manejar programas y tal. Crossovers de juegos, por ejemplo. Todos los que hemos jugado algún videojuego, pues hemos lamentado tener que salir de él para entrar en otro videojuego con otro personaje. No, señor. Se puede hacer fácilmente un videojuego en el que estén aquí una serie de personajes de videojuegos japoneses, tal, y que compitan entre sí, cada uno con sus características. Una cosa preciosa. Remix, mashup y otros anglicismos que circulan por ahí. Bueno, oigo yo un día a mis hijos jóvenes cantar un éxito de Renato Carosone del año 54. Niño, ¿y cómo sabes tú esto? No, es que ha salido un mix sobre esto. Bueno, es un mix a partir de una canción, metiendo elementos rítmicos y transformándola. Los jóvenes hacen también un tipo de remix, no para publicar, sino para su solaz personal, que, bueno, si hace falta luego lo pondré, pero si no, están invitados a hacer lo que es que abres dos ventanas de YouTube y las haces sonar al tiempo. La unión del porón pompón y de John Travolta, Fiebre del sábado noche, tiene, si uno tiene cuidado de que el encabalgamiento sea bueno, tiene unos, en fin, te puedes hacer un excelente mashup en tu casa sin moverte. El Photoshopping. Está el Photoshop, ese gran programa de usuarios, y ha dado lugar a una parodia que es el Photoshopping. Chop, de cortar, de donde viene el famoso embutido chopez, como se dice aquí en Madrid. Pues bien, el Photoshopping es coger fotos y trocearlas y pegarlas. La gente es muy mala y en cuanto vieron que teníamos un nuevo ministro de Cultura y secretario, empezaron a chopearlo, ora con unas pelotas, ora con las cabezas de Enrique Dans y otros personajes. Bueno, si uno tiene algún problema con alguna autoridad, puede chopearla, que es lo que se está haciendo aquí. Los recuts. Este es un género muy divertido que consiste en coger una película y hacer un tráiler falso cambiándolo de género. Por ejemplo, recomiendo El silencio de los corderos en clave de comedia. Están muy bien hechos con su música, con tal. O alguna película de Mr. Bean como película de terror. Ya verán cómo la mueca del actor se convierte en una amenazadora expresión de miedo. Bien, la Wikipedia. ¿Qué decir de la Wikipedia? Que es un elemento claro de coautoría anónima en el seno de la red y, digamos, mayor caso de éxito no hay. Proyectos como el OpenStreetMap. El OpenStreetMap es un proyecto de autoría colectiva que crea una alternativa a los Google Maps mediante datos que proporcionan los usuarios. Y está avanzando muy bien. Y digamos, para terminar, casos como el software libre, que tiene también creación colectiva, creación anónima, etcétera. Bien, como vemos, desde los cuentos de los fans hasta las reelaboraciones de las imágenes fílmicas, pasando por nada menos que por una enciclopedia y por el software, estos son los elementos en los que podemos encontrar que los usuarios de la red se han convertido en autores y muchas veces vaya autores. Y esto es lo que os quería contar. Muchas gracias, José Antonio, por este viaje a este paisaje en el que estoy seguro que todos hemos aprendido unas cuantas cosas, además de disfrutarlo, ¿no? Yo voy a hablar voy a hablar un poco del mundo digital y la prensa y los periódicos y cómo está transformando los periódicos de papel. Aparte de mi trabajo en El País, me toca presidir desde hace un año una nueva organización internacional de directores de periódicos y de redactores jefes, etcétera, que se llama la Global Editors Network, en el que por primera vez en una organización de periodistas hemos roto las barreras. Es decir, en realidad ya tenemos rotas las barreras en las redacciones, pero no las teníamos rotas en las organizaciones. Ya habían pues las organizaciones de los señores de la tele, de los señores y señoras del digital y de las señoras y señores del papel. Bueno, pues hemos roto esas barreras y estamos aprendiendo mucho, ¿no? Y una de las cosas fundamentales que estamos aprendiendo es que con los intercambios de experiencias, etcétera, es cómo
cada vez más los consumidores, los usuarios son productores de información. Como estamos en un mundo en que, parafraseando a Churchill, podríamos decir que nunca tantos procedentes de tantos lugares pudieron comunicarse entre sí en tan poco tiempo, ¿no? Digamos, surgen nuevos actores, entran en el escenario de todas estas cosas que nos han explicado en las dos intervenciones anteriores, pero también en el mundo de la noticia, del comentario, de la opinión, en el mundo más propiamente de la información convencional. Las redes sociales adquieren niveles de impacto extraordinarios. Pues se destaca mucho lo que ha sucedido en las revoluciones árabes. Seguramente es una cuestión de velocidad, porque algo parecido con el mundo de la televisión sucedió con las revoluciones del Este de la Europa del Este en los primeros años 90. Lo que ocurre que ahora el nivel de velocidad y el nivel de interacción es seguramente mucho más exponencial, pero el nivel de influencia es tan grande que no se circunscribe a aspectos marginales de la producción o de la distribución de noticias, informaciones y análisis, sino que afecta directamente al corazón de estos procesos. Por ejemplo, lo que ha sucedido con un ejemplo como el caso de la Noria. Es decir, por primera vez una red social ha dicho: oiga usted, yo no quiero este tipo de contenidos, y ahí hay una polémica, que si la libertad de expresión, que si la libertad de edición y que los gustos de los lectores. Bueno, pues es absolutamente extraordinario de que los usuarios se hayan convertido. Antes eran los de las cartas al director, personajes extraordinarios. Hay algunos personajes fantásticos. Yo he llegado a conocer varios, porque hay algunos que son muy habituales, ya son casi como periodistas asociados. Es el lomo, no sé en qué grado, de etapas anteriores del periodismo, el citizen journalism, ¿no? Del periodismo ciudadano, que ya se han convertido en, que se sienten copropietarios, porque y prácticamente periodistas asociados, porque escriben semanalmente cartas. Hay algunos especialistas, pero es extraordinario es decir, que gérmenes de esto ya lo sabía. Lo que pasa que el grado de multiplicación y el grado y la velocidad en que esto se produce es lo que hace que efectivamente estén cambiando también en el mundo de la información, estén cambiando estas jerarquías muy verticales entre el emisor y el receptor de la información, sea en el papel, en la radio o en la televisión. Y esto es gracias y por culpa del mundo digital. De forma que el panorama en que estamos, que nos cuesta entender, es un panorama en el que también los enlaces se van convirtiendo, los links se van convirtiendo en algo tan importante como el contenido convencional, ¿no? Escribió Jeff Jarvis, que es uno de los gurús de este asunto, que la economía del contenido ganaba dinero gracias a controlar y vender el contenido, y en la economía del enlace ya no se paga por vender copias del contenido cuando el original está a un enlace y a un clic de distancia. Esto cambia no solo las dinámicas de fabricación de los contenidos, también cambia las economías, los regímenes económicos subyacentes a las empresas de comunicación. Cambia también el tipo de audiencia. Antes, idealmente, pensábamos que un diario de papel, un diario que aspira a ser un diario de calidad, se dirige a una audiencia generalista que en la intersección de toda una serie de intereses comunes, y es un público más o menos homogéneo. Pues actualmente vamos
esa audiencia masiva y generalista se va fragmentando, lo estamos viendo en las televisiones con, los niveles de los porcentajes mucho más fragmentados que tienen las distintas emisoras aquí y en otros países, y esas audiencias masivas dejan paso a usuarios individuales o comunitarios de pequeños barrios, de pequeñas localidades, muy personalizadas, y tan personalizadas que esto todavía se está volviendo mucho más exponencial, insisto, por ejemplo, con instrumentos como el teléfono móvil, para estar de acuerdo con lo que se ha dicho actualmente. De forma que ahora los periodistas no solo estamos obsesionados con crear, investigar, aflorar y explicar las noticias, que era el oficio que teníamos más o menos hasta ahora, intentándolo hacerlo con una cierta honestidad, aunque los intentos de honestidad también van por barrios, sino que estamos interesados por cuál es la mejor plataforma, la más directa para distribuirla y para conectar con esos públicos nuevos a los que están despertando y que están buscándonos y exigiéndonos cosas nuevas. De forma que estamos también en esta convergencia de canales o de plataformas con nuevos cacharros, que nos permiten cosas como las que se ha hablado antes del móvil. Y esta multiplicidad de plataformas, nos exige también cambiar alguna de las, o intentar cambiar, porque cambiar es difícil, mucho más de lo que parece, alguna de las cosas que teníamos muy grabados en el ADN de nuestro oficio, que era competir, y competir de forma dura, como dentro de un rato ocurrirá en un estadio de aquí cerca, ¿verdad? Competir de forma dura con otros medios o con otras plataformas. No, ahora también, junto a competir, hemos de aprender a colaborar, porque incluso tenemos que colaborar con nosotros mismos haciendo funciones múltiples que antes no hacíamos, y que a lo mejor acabamos todos mareados, como algunas de las cosas que hemos visto aquí, pero que es una necesidad y hemos de seguir un proceso de aprendizaje. Yo tengo la convicción de que, sin embargo, en este mundo mucho más horizontal, mucho más, por así decirlo, libertario, en el que nos estamos sumergiendo, a lo mejor los periodistas moriremos, cosa que en algunos casos pues no se perderá mucho la humanidad, pero seguramente el periodismo seguirá siendo necesario, porque de todo este mundo fragmentado, abundantísimo, inagotable, mucho más inagotable que los recursos materiales con que cuenta el planeta Tierra, hay algo que sigue siendo necesario, que es una cierta, de una u otra forma, una cierta capacidad de selección, y por tanto una selección adecuada, adaptada a todas estas necesidades nuevas, fragmentadas y múltiples, tiene que volverse a poner en el núcleo duro de nuestra actividad, simplemente porque la abundancia exige selección, exige no direccionar, pero sí balizar los distintos caminos, de forma que además de forma mucho más transparente de lo que estamos acostumbrados hasta ahora, porque claro, los periodistas somos un género muy raro y a veces un poco preocupante, porque estamos todo el día pidiendo a los demás que se desnuden, que sean transparentes, y nosotros somos los primeros, digo los periodistas y el mundo del periodismo, en que no explicamos nuestros sistemas de selección, no explicamos cómo
fabricamos las cosas, no abrimos nuestras puertas, no tenemos muchas veces transparencia suficiente en nuestras empresas, en nuestros sectores, etcétera, etcétera. Pero creo que quizás sea un poco voluntarista que aquello que dijo un gran periodista norteamericano, que era Walter Lippmann, que todos los periodistas del mundo trabajando todas las horas del día no podrían ser testimonios de todos los sucesos del mundo. Entonces, la exposición que han hecho, las exposiciones que han hecho nuestros panelistas sobre el mundo de la imagen y el mundo del texto, las aplicamos también al mundo de la noticia y al mundo de la historia y al mundo del análisis, y nos percatamos de que esta extraordinaria abundancia, como nunca había podido suceder, esta abundancia que nos permitiría tener la biblioteca más grande del mundo, que es la del Congreso, la del Congreso de los Estados Unidos, seguramente en 20 CDs, con un coste de a lo mejor 1.500 o 2.000 euros cada año que pasa, con un coste menor. Esta abundancia que nos permite unas cosas absolutamente extraordinarias, como nunca nos había permitido, nos exige también muchísima más responsabilidad en el manejo de esta información y en el establecimiento no de filtros en el sentido restrictivo y censor, pero sí de mecanismos de esos que los anglosajones hablan de accountability, de transparencia y responsabilidad, de forma que también la conversión de los usuarios, de los ciudadanos en periodistas o en cooperantes del periodismo, en señores y señoras que envían fotografías, que escriben, que intervienen, que discuten, que conversan, porque la información ya no es un flujo, lineal, sino es un flujo cada vez más conversacional, exige al mismo tiempo que traslademos las reglas de calidad a esos mecanismos de responsabilidad que se nos han caído. Por ejemplo, en los periódicos que no amamos el insulto o que excluimos de nuestro producto en papel, excluimos sistemáticamente el insulto, a no ser que la recensión de un insulto determinado tenga una importancia política porque lo haya producido el jefe de la oposición al jefe del gobierno del país que sea. El insulto se nos cuela por la puerta de atrás, y entonces hemos de establecer mecanismos y estamos desconcertados. Pero queremos aprender, y queremos aprender con los ciudadanos, y la única manera de que lo hagamos es abriendo nuestras puertas y pidiendo que entren todos ustedes mucho más ya no en el comedor, sino en la cocina de la información, y que establezcamos un diálogo completamente nuevo, porque ese es el signo del tiempo digital también en el mundo de la información. Y con eso acabamos el turno de estas primeras invitaciones al diálogo. Yo les querría preguntar a Joan y a José Antonio si tienen que hacer algún comentario, algo que les haya sugerido las otras cosas que se han dicho por aquí, para lanzarlas sobre la sala y luego que la sala intervenga. Joan, ¿quieres hacer algún comentario adicional? Sí, escuchando lo que se ha dicho, veo que reproducimos, yo diría, un mismo reflejo aplicado a ámbitos distintos, ¿no? No sé, cuando he visto todos estos ejemplos de nuevas formas de encadenar palabras y encontrar sentidos nuevos, pues veo también
un tipo de prácticas en el mundo de la imagen en extenso, ¿no? Es decir, que en el fondo es la tecnología digital crea una serie de condiciones que modifican nuestra forma de trabajar, nuestra forma de expresarnos, etcétera, ¿no? Yo entiendo que lo importante de la tecnología es cómo cambia a las personas, ¿no? De qué manera nos hace distintas. Cómo éramos antes, por ejemplo, de que hubiesen computadoras o incluso que hubiesen automóviles, ¿no? O de que hubiese la máquina de vapor, ¿no? Entonces, uno de los temas, tú has citado efectivamente uno de los gurús de la cultura digital, que es Jaron, que ha publicado este libro maravilloso que es Contra el rebaño digital y que ataca justamente a lo que él llama los maoístas digitales, ¿no? Que son los defensores a ultranza de la cultura libre, en fin, del Creative Commons, etcétera, ¿no? Con todos los matices que eso evidentemente implicaría, porque yo entiendo que siempre la virtud la debemos poner en ese justo medio, no en los radicalismos. Pero para mí el tema de las diferentes oleadas de revoluciones tecnológicas digitales, porque al menos yo diferenciaría dos. La primera es la sustitución de los soportes analógicos por soportes digitales, es decir, lo que sería la transmutación de la apariencia por algoritmos, por códigos, y luego la segunda, que sería la aparición de Internet como medio de medios, ¿no? Como un hub que reúne a los medios de comunicación de masas tradicionales y hace que pues hoy en día la pantalla del ordenador nos absorba, ¿no? Haya un efecto de succión, de manera que una gran parte de nuestra vida pasa ahí, ¿no? Vida privada, trabajo, creación, economía, placer, sexo, relaciones personales, etcétera, ¿no? Entonces, evidentemente eso trastoca nuestra personalidad, ¿no? Por ejemplo, la persona a lo mejor es cuestionada y hemos de inventar un nuevo humanismo digital. Ramoneda hace poco se refería a esto, en la medida en que, por un lado, las personalidades se fragmentan. O sea, yo puedo ser un personaje cuando estoy dirigiéndome por un email con una persona, con un interlocutor, puede ser otro personaje cuando chateo, puedo ser otro personaje cuando mando unas instrucciones a mis empleados. Es decir, que la pantalla me permite un anonimato de calidad que hace que esas personalidades se multipliquen, se solapen, pero al mismo tiempo me fragmenta como persona en la medida en que soy casi un elemento, una unidad demoscópica, ¿no? Es decir, soy un clic y mi peso vale lo que vale mi clic, ¿eh? Entonces, yo creo que este tipo de cuestiones casi metafísicas, ¿no? Que casi no sé, filosóficas, son las que nos tienen que importar, porque de ahí derivarán todas las otras, ¿no? Antes pues hablábamos del problema de cómo definimos al autor hoy, y por lo tanto eso nos lleva a un tema que también me parece preocupante, que es en qué manera el derecho de autor se ve influido por esa migración de la autoría, ¿no? Hace poco escribí un artículo que hablaba del autor en las nubes. O sea, en estos momentos el cloud computing, ¿no? La computación en la nube, hace que el autor también esté en las nubes. Entonces, ese autor en las nubes nos fuerza a redefinir todo el derecho de autor, ¿no? Con toda la problemática que va a acarrear pues a la economía, al derecho, a la creación, al arte, en fin, a todo el estamento que tiene que ver con el manejo de los derechos de autor, que no lo olvidemos, representa algo así como entre el 4 y el 5% del Producto Nacional Bruto en algunos países europeos, en España el 4%. Es decir, que estamos hablando no de un tema baladí, sino que más allá de las cuestiones, digamos, filosóficas, de concepto, hay una repercusión inmediata en la economía que nos da de comer. Muchas gracias, Joan. José Antonio. Bueno, digamos, al hilo de este tema del autor, que es tan importante, el autor como
como constructo, digamos, ha variado históricamente. Durante los tiempos medievales, por ejemplo, la mejor estrategia para aquel que había hecho un tratado sobre moral, sobre lo que fuera, era atribuírselo a alguien. Por ejemplo, a Dionisio Areopagita, que no lo había escrito. Entonces, esta obra hoy en día se conoce como una obra del pseudo Dionisio Areopagita. Bien, era un mecanismo de difusión, igual que cuando cuando cuentas algo y dices, ¿sabes qué me lo ha dicho fulano? Bien. La cuestión curiosa del mundo de la red es que ha aparecido una especie de zona de indeterminación, anonimato y demás, que ha hecho que se recreen algunos mecanismos de estos tiempos antiguos. Bueno, estos personajes del fanfic son unos dignos herederos de Avellaneda, el que cogió los personajes de Don Quijote e hizo lo que le pareció oportuno con ellos. De hecho, se han hecho también falsas atribuciones. Circuló en la red mucho un texto que hablaba, decía algo así, como si yo fuera una marioneta, un texto un poco lacrimoso atribuido a Gabriel García Márquez. García Márquez protestó diciendo que no era suyo, además que le dolía mucho que la gente hubiera pensado que era suyo un texto tan malo. Bien, las cosas circulan, siempre han circulado y ahora circulan muchísimo, muchísimo más. Los perfiles del autor tal y como los hemos conocido, digamos, hasta ahora, dependen de una estructura económica que es la economía de la escasez, que es tú vendes un bien que es escaso. Hoy en día estamos en una economía quizás de signo contrario. No sabemos, nadie sabe qué elementos de aquí cambiarán, pero algo cambiará seguro, incluidas las formas de retribución del trabajo de los autores. De hecho, como no hay nada nuevo bajo el sol, uno se da cuenta de que casi cualquiera de los fenómenos que estamos viendo ya existe, ha existido, ha tenido su importancia. El caso del anonimato, por ejemplo. Bueno, uno se puede encontrar con revistas como El Economist, cuyos artículos no están firmados. Bien, he ahí una publicación absolutamente respetable que no asigna ni la autoría de ninguna de sus piezas. La responsabilidad está en el marco. Bueno, podemos, de hecho ya se están rehaciendo en la red elementos en los cuales la gente no firma, bueno, sin ir más lejos, el caso de la Wikipedia, pero también otros muchos cuestiones en que la gente, los autores, o bien desaparecen del todo o se enmascaran llamándose no Dionisio Areopagita, que no está de moda, sino cualquier nick que se les ocurra. Está cambiando todo, no sabemos hacia dónde va, pero lo que es casi seguro que podemos afirmar es que no va a seguir siendo como estaba siendo hasta ahora. A lo mejor para bien, en muchos casos para mal también. Muchas gracias, José Antonio. Yo, de lo que decís, sobre todo lo que decía Joan, me he quedado reducido a un clic. Me gustaría verle una parte positiva, ¿no? Yo hace algunos años encontré el otro día un texto de una charla que di en Caracas, cuando Caracas todavía era, y en el que hacía referencia a el impacto no del mundo digital en la información, sino de la televisión. Y concretamente entraba en la discusión que abrió Giovanni Sartori en un librito un poco después de la caída del muro, que se llamaba La democracia después del comunismo, y él tenía sacaba una conclusión muy pesimista del imperio audiovisual en la información, y decía que hemos sustituido al Homo sapiens por el Homo videns, con unas consecuencias catastróficas para la democracia. Y el Homo videns, es que les leo el párrafo porque es precioso, dice: es un animal ocular que conoce únicamente lo que ve sin saber. Por lo tanto, aparece un ser humano cuya vida no está entretejida por conceptos, sino por imágenes y por emociones.
en un mundo dominado por la televisión, todo o casi todo se resume a un ver. Y el problema es que ver es solo ver, nada más. Pienso que el Homo videns carece de saber. La televisión informa, se dice. Realmente, lo que es cierto es que informa a un mayor número de personas, pero en comparación con el periódico las informa mucho menos. Por otro lado, reduce la información a lo visible. Incluso si informar es únicamente dar noticias, una acepción verdaderamente mínima, las noticias que salen en las ondas son filtradas a su vez por dos criterios. Deben ser videogénicas, bellas y fáciles de ver, y también videobeneficiosas, acordes con los gustos de los usuarios. Y entonces dice Sartori, que es a veces un gran pesimista, lúcido, pero un gran pesimista, dice que el impacto de esta conversión del Homo videns, del Homo sapiens en un Homo videns, es catastrófico para la democracia, porque dice, la democracia es una apertura de confianza al Homo sapiens, a un animal bastante inteligente como para saber crear y gestionar por sí mismo una ciudad buena. Pero si el Homo sapiens está en peligro, la democracia lo está también. Bueno, yo no sé si tenía razón Sartori o no, pero aparte de que el clic me recuerda mucho también el acto de votar, es como una especie de clic con urna y un poco en 3 dimensiones, creo que se ha recuperado, que el impacto, que habría que ser un poco más pesimista, un poco más optimista para el futuro de la democracia y para el futuro de la propia información, si vemos que las consecuencias de la irrupción de lo digital en el mundo informativo, a diferencia de lo puramente audiovisual, son mucho más enriquecedores de una relación más inteligente, más interactiva, menos pasiva, más creativa, muy juguetona, a veces bueno, que tiene más que ver con el infotainment, con el entretenimiento informativo que con lo informativo propiamente dicho, pero que sin embargo son capaces de dotar de contenido nuevas relaciones un poco más transversales. Quería leerles la cita esta de Sartori, entre otras cosas porque demuestra cómo los problemas también han cambiado, cómo en muy pocos años, y cómo al mismo tiempo reconociendo todos los peligros que señalaba Joan, las posibilidades son tan absolutamente extraordinarias, y las posibilidades también para la posición democrática de los distintos actores tienen muchas más posibilidades, pero es que eso también nos conduce a otra conclusión, que es que ¿cuál es el lugar de los periódicos? Un periódico era mucho el producto de una opinión pública y de unos gestores de la información que respondía a una comunidad nacional. Y los periódicos que empiezan con los cahiers de doléances de la revolución, previos a la Revolución Francesa, son mucho el heraldo y el producto de las democracias nacionales. ¿Qué ocurre? Las democracias, el Estado-nación se nos ha quedado tan estrecho y tan inservible en tantas cosas que el mundo informativo también ha roto aguas, y seguramente el quien sepa acertar con empaquetar, canalizar o cohesionar los flujos informativos interactivos muy abiertos, muy sin fronteras, que permiten este hub, esta pantalla, va a ser el que dé la respuesta al sustituto del periódico papel típico, emblema de creador de opinión de las democracias nacionales, a unas nuevas democracias transnacionales mucho más abiertas y también mucho más interactivas entre sí, mirándolo con optimismo, pero
dentro de algún tiempo tendremos que ver si eso es verdad o es pecado de voluntarismo, ¿no?